¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Brújula de Querétaro con su servidor Andrés Esteves. Es un privilegio estar a la hora en que usted haya decidido vernos a través de nuestro canal a la carta en YouTube Magazine TV Querétaro o en nuestra fanpage Magazine TV o ahí donde haya decidido seleccionar este programa de reflexión y análisis en los tiempos electorales, en este momento, nuestro segundo programa de la temporada, después de una primera emisión con el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Hoy me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a dos hombres de vasta, amplísima experiencia en la política, entre otras muchas cosas. Sociólogo, académico, fue por muchos años consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, presidente, por supuesto, también del organismo. Si sigo con su currícula, nos acabamos el programa. Con eso sintetizo. Efraín Mendoza, Zaragoza. ¿Cómo Andrés, estás, maestro? muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y qué bueno que formamos parte de tu elenco de arranque de tu nuevo espacio. Muchas gracias. Doctor Marco Antonio León Hernández, también me llevo todo el programa en presentar a este hombre que ha sido diputado local, uno de los hombres más poderosos en el sindicato de la radio y la televisión a nivel local y nacional, y que con los colmillos hace surco. Andrés, pues aquí en la brújula, a ver si ahora sí me oriento, mano. Pues te has orientado siempre muy bien. 4 veces diputado local por 4 partidos distintos. ¿Cómo se hace eso, Efraín? Y en la época en que su partido era el todopoderoso. Sí. De los presidentes más longevos por permanencia en el PRI. ¿Cómo se hará eso? Los tiene que revelar hoy. ¿Por qué? ¿Será de las Porque cosas que tratemos? ¿Qué hacían? hoy las cosas duran poco. Esta Sí. nueva Hay temporada. reelección inmediata ahora. Sí, lo que sí. antes, ¿no? Sí. Esta nueva temporada de Querétaro de Brújula de Querétaro tiene que ver con nuestro 25 aniversario, nuestros 25 primeros años. ¿Qué hacías hace 25 años, por ejemplo, tú, doctor? Híjole, no me lo recuerdes, hace 25 años había pasado uno de los momentos más amargos de mi vida. Hace 25 años era 1998, había pasado la elección del 97 que perdimos, junto con Fernando Ortiz Arana. Tú te acuerdas, igual que Efraín, perfectamente de esas Fuiste historias. candidato Y a en el- presidente municipal. Sí, y en el 98 tengo la suerte de integrarme al Comité Nacional del PRI con Mariano Palacios. Me da mucha posibilidad de viajar al extranjero, a Argentina y Chile, a Brasil, a París, a Madrid, a una reunión con guerrilleros en el Salvador. Me manda de delegado a varios estados, a Chiapas, a Guadalajara, a Jalisco, y finalmente pues una larga temporada en Sinaloa. Eso hacía hace 25 años, Andrés. Yo voy a tratar de explicar por qué se dan fenómenos como el del doctor León, 4 veces diputado local por 4 partidos distintos. Pero eso lo diré después de que me digas qué hacías hace 25 años. Y tiene que ver con lo que dijo ahorita. Sí. ¿Qué hacías? Justamente estábamos integrándonos al Instituto Electoral de Querétaro. Recién se había estrenado organizando las primeras elecciones, ya en su etapa como instituto plenamente autónomo. Y veníamos nosotros de un momento, de una coyuntura, justamente cuando se da la alternancia, en que termina el largo, prolongado periodo de predominio del PRI, y el Partido Acción Nacional se hace cargo ya del Poder Ejecutivo del Estado. Y en ese momento, entre los varios saldos de esa coyuntura, pues fue la remoción de la totalidad de los miembros del Consejo General, de los miembros ciudadanos. Así ¿sí? es. Bueno, tú Presente. fuiste también parte de estos órganos. El origen. En la etapa. El primer organismo. Sí, claro. Exacto. Auténticamente ciudadano. Exacto. Porque aquellos ciudadanos pertenecíamos al instituto y no recibíamos ningún tipo de gratificación. Sí, ya nuestra etapa se exigía, por ejemplo, que hubiera exclusividad en Absoluta. términos de la remuneración, de no tener otro patrón, en fin. Y ya no estaba con ustedes
la presencia del gobierno. Exactamente, entonces era Así una es. experiencia nueva, pero todavía había una carga significativa del viejo esquema, del Claro. viejo aparato. El hecho de que se haya creado un nuevo órgano no significa que se haya cambiado una nueva cultura, ¿sí? Se estaban apenas instalando las formas. Entonces, con el cambio de todos los consejeros, los 7, pues nos toca entonces entrar a un territorio no solamente desconocido, sino minado, ¿sí? Los compañeros propietarios, pues fueron separados del cargo, exhibidos en muchos aspectos, incluso injustamente, creo yo. Así es, de acuerdo. Y luego nos toca pues ya preparar las elecciones del año 2000. En eso estaba entretenido hace 25 años. Muy bien, nada más haré el paréntesis. A mi juicio, ¿por qué el doctor León, aparte de su gran conocimiento y habilidad en los temas políticos, ha tenido tal permanencia y logró ese récord que yo creo que nadie te va a igualar? 4 veces diputado local por 4 distintos. partidos distintos. Porque siempre se cae parado. Hace rato decía a dónde se fue después de perder la presidencia municipal. Ajá. De las cosas que me tocaron en aquel consejo electoral al que nos referimos, después de una impugnación del PAN, a mi querido amigo en una primer votación, me toca decir, pues no puede ser diputado local porque presentó mal el PRI la fórmula. Claro que la fórmula traía trampa y dicen que había habido fuego amigo y todo lo que tú quieras. Eso fue en el 94. Pero como a nosotros no nos tocaba ver el fuego amigo, Así es. sino la ley, Exacto. Así es. pues con toda la pena y el dolor de mi corazón. Dice que lo que no está en el expediente no existe. Y Pero fue algo que entonces ese es resulta- parte del tema. Es Y algo entonces que no se resulta- vio a fondo. Exacto. Si estaba bien o no el expediente. Y el problema no era yo, era el registro de Héctor Guillén Sí, que se sí, había sí, hecho sí, mal. sí. Yo llego a sustituir a Guillén con base a lo que se publica en el diario y con base al expediente. El PRI presenta Pero- mal la lista. Sí. Sí. ¿Por qué la presenta mal? Adrede, para que el señor no fuera, Yo Pero creo en que ese- ya... para yo que creo- el señor no fuera diputado, porque no era del grupo político que mandaba en ese momento, era del anterior. Pero en el momento del registro yo no aparecía, Andrés. Yo no estaba en el escenario, yo estaba en México. Sí, pero Era el registro de Héctor Guillén, pero no el ¿estás mío. de acuerdo que Bueno, se ahí deslizaron por yo ahí? tengo ahí muchos huecos de esa verdad. No la he podido construir al 100. Bueno, pero al final de la historia, Sí. que es lo que interesa a efectos de lo que estás platicando, no es diputado local, pero el entonces gobernador, como se utilizaba en aquellos tiempos, le dice, pues vete al partido otra vez, mi querido Marco, y vuelve a ser presidente del PRI. Hace Así fue. 25 años, y un poquito más también, en este país, el PAN, el PRI y el PRD, y aquí en Querétaro casi igual, aunque el PRD tenía mucha menos fuerza política, se peleaban el poder a muerte. Va de nuevo, PRI, PAN y PRD. Hoy forman una alianza de corazón. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Qué explica esto desde la óptica de la política y en un estado y en un análisis sociológico también, que es tu especialidad, Efraín Mendoza? Bueno, evidentemente que experimentamos, nos tocó presenciar un debilitamiento del viejo régimen, es decir, la pérdida de legitimidad. La población fue paulatinamente abandonando a esos partidos que representaban el sistema político mexicano. El PRI, de un prolongado predominio desde su fundación en Querétaro en 1929 hasta 1997, propio Carlos Salinas de Gortari lo reconoció, era el partido prácticamente único, era un partido de Estado, pero eso era ya insostenible en las nuevas condiciones. El PAN, que viene abriendo camino con mucha fuerza desde mediados de los 80s, llega al año 97 con 88, después 94, y en el 2000 consigue arrebatar la presidencia de la República. Ahí el problema que tenemos, ¿por qué tan rápidamente el PAN se debilitó? ¿Sí? Porque no desmontó las estructuras del viejo sistema. Se mantuvo corporativista, se mantuvo en la pachanga,
Recuerdo al presidente de la República chiflándole a Marta Sahagún. Las frivolidades de Fox. Frivolidades. Un hombre que hablaba de las mujeres como las lavadoras de dos patas. Es decir, un gobierno que desperdició toda la fortaleza con la que llegó y que le alcanzó apenas para imponer a su sucesor de una manera muy cuestionada, que incluso si vemos el dictamen de la calificación de la elección por parte del tribunal, se acredita la injerencia abierta del presidente de la República. Es decir, no cambió nada de aquello que ofreció cambiar. Todos esos elementos, el presidente siguiente, Felipe Calderón, pues llega con un margen de maniobra muy escaso, apenas con medio punto de ventaja, al menos en las cifras oficiales, frente a Andrés Manuel López Obrador. Y teníamos al mismo tiempo un movimiento social en crecimiento muy sólido. Las dos derrotas previas de 2006 y 2012 le dieron al hoy presidente de la República una capacidad para aglutinar. Este zorro, este viejo lobo de la política que nos da cátedra de cómo funciona el sistema político mexicano, pues culminó su trayectoria obligando a que esos viejos adversarios amanecieran acostados en la misma cama, como hoy están. Y hoy él es, con su movimiento, me resisto a creer que todavía es un partido, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Es un híbrido. Es un híbrido entre partido y movimiento. Hoy tiene el poder, y hoy a esta hora, que usted esté viendo este programa, así es, sobre todo en el mes de noviembre del 2023, no se ve, de acuerdo a las encuestas, fotografías del día, cómo pueda perder al menos la presidencia de la República. ¿Cómo se explica aquel fenómeno y que hoy tengan que aliarse y hacer química el agua y el aceite, PRI, PAN y PRD, hace 25 años enemigos a muerte? Sí, yo creo que tiene mucha razón Efraín. Pues había excesos, había muchas cosas. Yo diría que ya incluso de cohabitación PAN-PRI, un ejemplo nada más. Pasada la elección de Salinas en el 88, los primeros que van a ponerse a las órdenes de el presidente Salinas es el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, algunos inconformes, pero ahí va Diego adelante, negocian algunas reformas a la Constitución y algo que aún sigue estando ahí en la historia, ¿cómo acuerda Fernando Ortiz Arana, queretano, y Diego Fernández, ¿sabes? Queretanos, la quema de toda la papelería electoral, de todas las boletas de la elección del 88? Sigue en ese momento se acaba todas las pruebas. Para los jóvenes, ¿no? Este es un momento clave. Sí. Hoy todavía no se acaba de explicar. Digo, ¿Sí? Si le preguntas a Diego, no, su grandielocuencia, bueno, te va a dar mil razones. Te va a apabullar. Sí, y en aquel momento tuvo el valor y tuvo los argumentos, desde su punto de vista, de expresarlo, incluso en tribuna. Pero bueno, ese es un hecho que está ahí. ¿Sintetizas para la chaviza? Sí, bueno, él dice que los papeles no dicen nada, que no podía basarse una verdad histórica en unos papeles que ya estaban superados. Bueno, pues era su manera de justificar. Y que podrían generar riesgos innecesarios de inestabilidad, decía él, ¿no? Dice. Bueno, sí, habría que ver si era cierto o no. Es su argumento. Y luego, pues los excesos que hay. Salinas es un presidente extremadamente fuerte. Vienen todos los problemas económicos del 94. Toda aquella crisis que vivimos, pues al menos nuestras generaciones, cuando surge el Barzón, el Fobaproa, todo aquello que, bueno, impacta en las elecciones que llegan al 97. Y creo que la parte de medular es la que dice, que yo siempre le he preguntado también, la que dice Efraín, ¿por qué Fox no fue capaz de desarticular, de desarmar el viejo régimen? Si lo hubiera hecho,
la transición democrática en este país a mí me parece que hubiera sido más rápido y hubiera sido con más calidad, hubiera sido mejor. Nos hubiéramos ahorrado muchos sinsabores, pero no lo hizo. Juntos vivimos, Andrés, esa elección que señala, estábamos en el Impala y en computadoras y televisiones, cuando veíamos cómo se movían las encuestas y cómo las encuestas de salida, cómo ya de repente ganaba uno y de repente otro, pero apenas era perceptible, ¿no? Otra elección sin duda también cuestionada. Y hoy, en algo que yo también no alcanzo a entender, no me convence, y lo he dicho muchas veces, esa alianza. A mí, yo me eduqué en un liberalismo de Reyes Heroles, donde decía que el triunfo de la derecha era inmoralmente imposible. Y yo aprendí que mi enemigo mortal, mi enemigo a muerte, era Acción Nacional, que nos ganó mucho y nos quitó mucho, como los casos de San Juan del Río. Y luego el PRD, que se hace con una decisión de gentes muy valiosas. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc, tanta gente que se fue. Martínez. El propio Andrés Manuel, ¿no? Sí. Entonces, pero eran también adversarios al final de la jornada. Entonces, de repente ahora, juntos, yo creo que en mi percepción, las alianzas son válidas cuando hay una verdadera razón de Estado. Por ejemplo, en Chile, después de cuando Pinochet se le obliga con el plebiscito a convocar elecciones, o en la propia España, en el 78, después del franquismo, por señalar dos ejemplos. Yo honestamente no veo una razón de Estado. Hay que discutir, hay que debatir. A mí me parece que ha faltado razones y estrategias para poder contrarrestar a Morena. Y luego, ¿cómo se llama la alianza? ¿Cómo le llaman ahora a la alianza del Frente Amplio? Fuerza y corazón. Por México. A mí me parece Con que la X. fuerza y el corazón solamente son dañinos, son tóxicos. La fuerza y el corazón me parece que es visceral, es una víscera del corazón. Hoy mucha Si gente... no hay inteligencia y falta estrategia nada más, ¿no? Hoy mucha gente se pregunta, a propósito de las encuestas, que en términos generales, en una métrica, le dan más o menos 20 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Dicen, parte de lo que explica esto es que después de un arranque muy poderoso, muy potente de Xóchitl Gálvez, que se convierte en una figura nacional cuando el presidente le cierra la puerta y ella dice que abre un nuevo camino de esperanza, salvo aquel arranque, hace 4 meses ya casi, después todo se estabilizó y ahora no solo parece estancado, va a la baja, como que se ha perdido discurso, se ha perdido interés del gran elector, de la ciudadanía en lo que está diciendo la candidata de la que será candidata de la alianza, porque ya recordemos, hace unos días comenzaron las precampañas, dizque para solo militantes y seguidores, pero bueno, ya son las campañas. Bueno, y dicen, parte de lo que explica que se haya perdido emoción en Xóchitl es que ella misma no entiende el producto, ella misma no entiende la alianza, no fue clara en los primeros días y primeras semanas si era candidata ciudadana, si le iba bien el PRI o no, el PAN y el PRD. Tuvo un discurso muy desafortunado donde algunos dicen le ganó el subconsciente y señaló que Alito era un impresentable. En 2 ocasiones lo dijo. Pues sigo pensando pero entonces tenía razón, ¿no? que es una alianza, dirían los chavos, es una alianza producto de gallina, ¿no? A huevo. Fíjate que, Andrés, Por el poder. Antes de tocar ese punto, nomás un apunte a propósito de lo que mencionaba Marco. En el discurso, efectivamente, PAN y PRI, y agreguemos al PRD de una vez, eran fuerzas públicamente distinguibles. ¿Sí? Y muy potentes. Sin embargo, hoy no solo amanecen en la misma cama, sino que desde 88 ya mostraron signos de comunión espiritual. Yo recuerdo al mismísimo Manuel Cloutier, ¿sí? Antes de su muerte, después de 88, cuando fue el candidato a la presidencia de la República,
que dijo que el PRI le estaba copiando su proyecto económico. No era que se lo copiara, en realidad fue parte de los acuerdos. Había un proyecto económico común, que era la privatización de la economía. El propio Cloutier decía, el Estado debe ser chiquito, más sociedad y menos gobierno, ¿sí? De tal forma que el otro momento significativo que va a confirmar esta comunión espiritual va a ser el Pacto por México, donde estos dos partidos y el PRD ya agregado, que fue un detonante ya de la ruptura definitiva con López Obrador, ellos pactan en secreto un conjunto de medidas de las cuales solo se concretaron las que interesaban al PRIAN, no las sociales que interesaban diríamos, a la izquierda. Y bueno, eso nos explica también por qué esta convivencia, dicen algunos antinatural. No, yo la considero completamente la superación de todas esas décadas de convivencia en términos del proyecto. Y bueno, respecto de la actual candidata a la presidencia de esta alianza Fuerza y Corazón, ex Va por México, ex Sí por México, ex, muchos nombres, lo cual habla de la dificultad para construir una identidad. Ese es el tema central del debate. No solo parece antinatural en lo ideológico, sino que no se acaba de comprender en el presente, en la práctica. Y ella misma trae un discurso también que parece dirigirse al público circunstancial. En un momento dice, soy de la Liga Obrero Marxista, soy trotskista, y en otro momento felicita a Milei. Es decir, tenemos una serie de mensajes cruzados. En realidad, Xóchitl Gálvez, yo creo que no es, pero tampoco fue un fenómeno político, fue un fenómeno mediático, ¿sí? Hay un estudio que hizo un laboratorio de la UNAM que rápidamente revisó entre junio y septiembre, que fue el momento del fenómeno, y dice, de 838 columnas que se publicaron, 576 fueron dedicados a Xóchitl Gálvez, las columnas de opinión, y en su gran mayoría positivas. Para el caso de Claudia Sheinbaum, únicamente 263, menos de la mitad de las que se le dedicaron a Xóchitl Gálvez. Entonces, estamos hablando aquí de un fenómeno mediático, es decir, una inflación. Los medios hoy, lamentablemente, se han alejado del sentir popular. Los medios no han hecho una lectura, y me refiero no han en el sentido del conjunto mediático corporativo convencional, las grandes organizaciones que son de propiedad privada, siguen pensando en la vieja lógica. Y por eso le ha sido posible a Morena y a toda la constelación que gira en torno suyo, valerse del todo el conjunto de medios emergentes y sobre todo redes sociales. ¿Sabes tú que México es uno de los países donde sus medios de comunicación gozan de la más alta desconfianza de su población y donde más puntos de confianza ha perdido y donde menos recupera esa confianza? Esos son síntomas. Y por más que este aparato mediático asuma una posición de detractor del presidente de la República o del movimiento social que él encarna, no hacen mella los resultados. ¿Eso explica el alto nivel de reconocimiento que tiene el presidente? Sí, en buena medida, porque tú escuchas a las grandes figuras mediáticas que por muchas décadas fueron dominantes, y la opinión popular va en sentido contrario, ¿sí? Las mediciones más recientes nos ubican a un presidente que ha estado, dependiendo de quién haga la medición, nunca abajo de 50 y hasta cerca de 80 puntos. La media es 60, que es altísimo. Altísimo. Para 56 hay algunos. Para estas alturas del gobierno, ¿no? Un poco. Sí. La más reciente de las eras le da cerca de 76 puntos. Es decir, es altísimo para estas condiciones. Sin irnos a las exageraciones, ni hacia arriba ni abajo,
ponle 55, 60, sigue siendo muy alto. Sigue siendo alta, por Y supuesto. alto, sobre todo considerando que él llega a la presidencia de la República con 53% de la aprobación, es decir, con 47 en contra, 47%, que no favorecieron su proyecto. Entonces ha habido una capacidad para seducir, digamos, a el conjunto de personas que no votaron por él. En 2 minutos, ¿le da tiempo a la alianza y a Xóchitl Gálvez de remontar y volverse más competitiva para pelearle a Claudia Sheinbaum, una señora Sheinbaum que ha seguido escrupulosamente la línea de Andrés Manuel Así es, López el Obrador, librito. ha sido disciplinada, no se mete en líos y ahí la lleva, dicen algunos, nadando de a muertito rumbo a Palacio Nacional? ¿Le alcanza para remontar a Xóchitl Gálvez? ¿Y por qué, doctor? Sí, teóricamente sí le alcanza, ¿verdad? Primero, está lejos todavía el proceso electoral, faltan muchas cosas que tienen que irse dando. Hay que ver si se fractura o no se fractura esto de fuerza y corazón. Y hay que ver también qué pasa con Morena, con todo su proceso que está iniciando, eso de las tómbolas, de las rifas de cargos, todo eso. ¿Encuestas o no encuestas? Todo eso etcétera. lo vamos a ir viendo. Teóricamente, técnicamente, sí hay tiempo. Habrá que ver la inteligencia y la estrategia que parecía que mostraba al principio. O sea, parecía que tenía un grupo de asesores que la estaban llevando bien, pero luego ya o no les pagó, o no sé qué pasó, se difumina. En el problema que plantea Efraín, habría que considerar también que parte de el beneficio de Andrés Manuel es el reparto de todos los beneficios económicos. Pues eso, por supuesto, que tiene ahí un colchón inamovible. Los programas sociales, Los programas, la lana. no de todos, porque en ese beneficio de tanta gente, hay gente que asume el beneficio, pero que no necesariamente coincide ideológicamente con Andrés. Pero en términos generales, sí, se mueven bien. Yo he visto personalmente cómo opera la Secretaría de Bienestar en función de Morena, con las gentes de los apoyos. Ni me espanto ni nada. Me van a decir que así era antes y estoy totalmente de acuerdo. Pero es parte, y contra eso va a ser muy difícil luchar, muy difícil luchar. Creo que sí hay tiempo, yo veo difícil, creo que lo puede lograr, pero no apostaría. No apostarías a que logre remontar. Así es. Yo Efraín diría, Mendoza, ¿le da tiempo y le alcanza a partiendo remontar? de los números actuales, rápidamente menciono de las encuestas entre octubre y el 19 de noviembre. Covarrubias le da Sheinbaum 64-17. Buendía y Márquez le da 50-20. Geaiza le da 54-35. Mitofsky le da 56-32. IMO, Instituto de Mercadotecnia y Opinión Pública, le da 48.5-23. Y la última, de las Heras, le da 66-14. Es decir, hay sus variaciones porque algunas son telefónicas, otras son cara a cara, otras son en un modelo más... Y no sustituyen la voluntad popular. Ni tampoco es un pronóstico. Así es. Simplemente nos da dos datos. Uno, todas coinciden en que Claudia Sheinbaum lleva una ventaja muy cómoda. 20 puntos Sí. al menos. Y segundo, que Xóchitl Gálvez va muy abajo. Y a mí me llama la atención una cosa. Cuando preguntan a la gente si está de acuerdo en que PRI y PAN se alíen, hay una mayoría altísima que dice que no. A mí me llama la atención. Yo estoy en esa mayoría. A mí me llama la atención. Por eso comencé con esa pregunta de las alianzas extrañas o complejas en el origen ideológico. Y otra cosa que me llama la atención de esas encuestas, Efraín, lo he comentado en los diferentes espacios donde tengo el privilegio de servirle, el alto nivel de rechazo, o sea, los negativos que tiene Xóchitl Gálvez. ¿Serán de ella o será carga de los partidos? Allá Mira, vamos, pero al final del día, cuando tú le preguntas a la gente de los negativos de Claudia Sheinbaum hasta de Samuel García y de Xóchitl, sale arriba ella. Sí, mira, yo creo que aquí hay una... Si tomamos como base la elección presidencial de 2021 y las
ahora sí que números que arrojan estas mediciones, nos damos cuenta que el PAN en 2018, que fue la elección presidencial, obtuvo 22.2%. El PRI obtuvo 16.41%. Si lo sumamos, nos da 39 puntos. Es decir, ni siquiera alcanzaría lo que los dos partidos, ya el PRD lo sumamos ahí, no tiene registro en más de la mitad de la República ya, no, ni siquiera para recuperar, mantener la simpatía que tuvo en 2018. Ahora, hay una pregunta clave que hizo Wendy Márquez en esta encuesta que se publicó en octubre. Le preguntan a la gente, ¿cuál es la principal, diríamos, cualidad que usted calificaría en un presidente de la República, en una candidata? El concepto que domina es la honestidad. El 40% la menciona como la principal, ¿sí? Y resulta que en ese concepto, esta encuesta publicada por el Universal le arroja a Sheinbaum 12 puntos, pero a Xóchitl Gálvez le arroja 6 puntos. La mitad. Es decir, esto le corresponde ya a la candidata. La conoce la mitad del país apenas, ¿sí? Entonces sí hay aspectos imputables a la persona de Xóchitl Gálvez, que cree que con chistoretes se conquista una presidencia de la República y con una limitación intelectual Bueno, así le fue, así soberana. le hizo Fox, con chistoretes. Aunque aquel Pero era a otro Fox le momento. funcionó, y Sí, el otro- claro, Ahora, claro, déjenme claro. hacerle al abogado del diablo a propósito de esas encuestas, que hay de todo. Desde las trincheras más cercanas a Xóchitl y a la alianza dicen, esta es una estrategia del gobierno que ha comprado a las encuestadoras para hacernos creer que ya ganó Claudia y que no hay forma de que repunte Xóchitl Gálvez. ¿Será? Pues no sé, no tengo ninguna evidencia para afirmarlo ni para negarlo, pero yo te diría que con las historias que hemos vivido, 20 puntos son remontables. Son remontables. Sí, claro, hay que hacer muchas cosas. Yo creo que las encuestas, una utilidad importantísima en este momento es para la lectura de los partidos políticos, para hacer las estrategias adecuadas. No es ni para vanagloriarse del triunfo, ni para tirarse al suelo de que ya perdieron. Entonces, esto de la intervención del gobierno no es nuevo. Y contra eso lucharon otros partidos y ganaron. Así luchó Acción Nacional y ganó. Así luchó Morena y ganó. Entonces, me parece que no es un discurso que sea muy certero o muy atendible. Hay que hacer cada quien el trabajo y listo. Ni el resultado está definido. No, estamos muy lejos. ¿Qué piensas? No, Efraín? mira, si esto lo dicen figuras como Alito, por ejemplo, No, bueno. a mí se me hace asombroso. Está viendo la estampida Pon otro ejemplo. de Alito es el presidente nacional del PRI. Está viendo la estampida de cuadros sólidos como Miguel Ángel Osorio Chong, Murat, el gobernador Fayad. Híjole, Una cantidad. mencionaste Sí. tres, Bueno, que Dios guarde la hora. Bueno, fueron gobernadores Murat, los tres. Fama pública. Fueron Sí, gobernadores los tres, tuvieron Sí. mando en las estructuras, tuvieron presupuesto. Fueron jefes Pero, ¿qué es del lo que dice partido. Alito? Sí, su salida nos fortalece. Esa es una cosa casi El discurso del 88, surrealista, de Jorge de la surrealista. Vega Domínguez, claro. Y lo mismo, Claro. lo escuchamos Sí. en las elecciones de 2021 y las de 2022 y lo estamos escuchando hoy. A la hora Sí. que van perdiendo, porque el PRI ha venido perdiendo las gubernaturas, mientras Morena acumula en unos cuantos años más de 20 estados de la República de no tener nada, y todo dice, pero somos una coalición triunfadora. Sí. Hay figuras importantes del propio Partido Acción Nacional como Damián Cepeda que se los vienen diciendo, y no como una opinión ideológica de incompatibilidad, sino con análisis matemático. Esto es una derrota anticipada. Si queremos ganar, no es por aquí. Entonces, hay cosas misteriosas en esto. También la imbecilidad cuenta, ¿eh? Y a veces pensamos que todo es racional. No, hay quien dice, Sí. hablando de historias y de comentarios que van creciendo mediáticamente, hay quien dice, a no querer,
el presidente López Obrador puso a los 3 candidatos a la presidencia. A las 2 mujeres, porque con su actitud inventó a Xóchitl y él la dejó crecer en su momento, porque sabía que no tenía fondo. Por supuesto a Claudia Sheinbaum y a Samuel García, que se está prestando para hacer la chamba sucia, esto es quitarle votos de las clases medias a la alianza de Gálvez. Marco conoce bien a Dante Delgado. Y buscar, absolutamente. Y buscar el voto de los jóvenes. Sí. No es una mala idea. No le va a alcanzar para ganar. Eso me parece que estoy convencido. Pero embargo, creo que no es la idea que gane. Pero no creo que sea la idea de Dante que gane, ni la de él. Así es. Va a ganar robándole votos al PAN y le va a acabar sin duda, una buena chamba al Pero presidente. luego esos votos, las posiciones que les dé a Movimiento Ciudadano, se van a sumar a Morena en el Congreso. Y ahí voy a otro asunto, rapidísimo. En estos días se presentaron ya los acuerdos para la alianza en las posiciones a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Es impresionante, pero Alito, porque Alito hoy es el que manda en el PRI y opera en el PRI, le come el mandado a Marco Cortés y al PAN, y de tener hoy casi el doble de senadores, el PAN 19 por 10 del PRI, resulta que en total el PRI tiene 14 posiciones en primera fórmula y el PAN solo 13. Esto quiere decir, primera fórmula, que pues, gane o pierda esa fórmula, el 1 de la fórmula va a llegar al Senado. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados. Alito ganó posiciones que uno nunca hubiera imaginado. Aquí mismo en Querétaro, donde el PRI tiene ya muy poca presencia electoral, de 6 diputaciones federales, van en 5 en alianza, el distrito 4, que es Corregidora y Querétaro, va solo cada partido, es una posición muy panista, ahí seguramente irá el presidente municipal de Corregidora en este momento, y en las otras son 3 donde postulará el PAN y 2 donde postulará el PRI. O sea, que no el tenía. PRI en el reparto de las fichas del dominó, en el reparto de las candidaturas, se la aplicó al PAN, más allá de cuál vaya a ser el resultado electoral. Hoy ya se la aplicó. Sí. ¿Cómo? Y esto... ¿Cómo pasa eso? Si se traduce en triunfos en esas posiciones, que sí se van a traducir. ¿Por qué? Porque si no ganas la de mayoría, ganas la de primera minoría. En el Senado. En el Senado de la República. La de ¿sí? diputados, ¿no? Falta conocer las pluris. ¿Sí? Sí, no, pero en la de diputados no. ¿Quiénes La repiten? suya será otra historia. Sí. Aquí el asunto es a qué proyecto... ¿Cómo logra esto, Alito? Esa es la pregunta. ¿Cómo logra esto el PRI hoy? Es una lógica muy simple. Decía Fidel Velázquez en el 96, les damos hasta lo que ni nos piden. Eso hizo el PAN, les dio hasta lo que ni les pidieron. ¿Por? ¿Cuál es la lectura? ¿Para? ¿Cuánto, ¿Y para qué? En el caso de Querétaro, cuánto podría representar, sin entrar a discusiones, cualquier número que quieran decir está bien, el PRI? ¿Cuánto representa en este momento el PRI en Querétaro? ¿Qué porcentaje? Pues hombre, yo creo que alto, ¿te gusta un 12%? No, es mucho. Pero Alto, está bien. Dije alto. Está Vamos bien. a ponerle bajo un 7. Está bien, el 9 está ahí. Pero bueno, el que quieras, el número que quieras. Los votos no están endosados, no se endosan. No, claro. O sea, no porque un partido, sus dirigentes decidan algo, ya todo el mundo, ya nos decía Efraín cómo piensa parte de la gente que no ve bien esa alianza. Pero hay un porcentaje que sí se va a sumar. ¿Sí? Es decir, no sé si sea el 50% de lo que tiene el PRI, o sea menos, o sea más. Pero sí hay una parte. ¿Qué tan importante es esa parte para que el PAN pueda triunfar? Por ejemplo, el caso de Querétaro. Y eso te daría la razón. Es un ejemplo para nosotros dos muy entendible y para ti, desde el periodismo. En la universidad, ¿qué pasa en el Consejo Universitario cuando hay elección de rector? Pueden estar 2 candidatos empatados exactamente con el mismo número
Y hay por allá uno, como sucedió en la elección de Gilberto, y estaba el Chino García afuera, tenía nada más 4 votos. Pero era la diferencia de perder y ganar. El Chino García habla con Marcos Carrillo le dice, no, bueno, habla con el Chino, le dice, sí, te doy la secretaría académica, y gana el otro chino, como le dicen ahora. A ver, ¿sí? Entonces, esa es la parte, Andrés. Esta misma pregunta se la hice al hoy vocero estatal del PAN, Toño Zapata, y él me decía, entre una de sus explicaciones, que tiene mucha lógica y va por donde tú dices, a ver, el PAN parece que cedimos mucho, aparte de que no somos arrogantes, no queremos aplastar. Somos muy generosos. La parte bonita del discurso. Bueno, sí, además de eso, mi querido Toño, dice, bueno, hay elecciones que perdimos hace 3 años por una diferencia de votos con Morena, que es igual a lo que en votos nos puede representar el PRI y el PRD. Regla de 3, suponiendo que aquello se repitiera, es una adivinanza. Aliados, vamos a ganar, por eso cedimos. Pero falta en la ecuación, Andrés. Yo decía, una parte del prismo, una parte sí votará, pero la ciudadanía, sí, como la verá, qué porcentaje de ciudadanos perderán. Me queda ahí. claro, es la teoría. ¿Cómo queda, no? Es la teoría del discurso, ¿no? Sí. ¿Cómo explicar lo que parece muy difícil de Y mira, yo comprender? Sí, tiene sus misterios también la política. La ecuación. Pero yo solo agregaría un dato que me permitiría ir un poquito más allá de cómo se cocina o cómo se está cocinando todo esto. El voto, si el PRI recupera fuerza en esta elección federal, ¿a qué proyecto estaría sirviendo o siendo útil o podría ser útil? Al proyecto de Morena. ¿Por qué? Si ves el histórico de las votaciones del PRI en asuntos delicados y de alta prioridad para Morena y para el presidente de la República, contó con los respaldos del PRI. Ejemplo, el caso de la Guardia Nacional. No fue de las poquitas, ¿eh? Sí. Le atoró muchas cosas. El famoso bloque de contención le atoró muchas cosas al presidente. Bueno, la reforma electoral. Bueno, hubo asuntos. La atoró durísimo asuntos, el PRI con el PAN y con el PRD. Hubo asuntos, Andrés, y Marco lo podrá estar de acuerdo en esto, que son parte de una estrategia más bien de conversación pública y de el ejercicio de la batuta mediática del presidente de la República. Yo te podría decir que hubo algunas iniciativas que presentó el presidente de la República, no solo a sabiendas de que iban a ser rechazadas, sino con el propósito de que fueran rechazadas. Bueno, la última, las 3 nominaciones a la Corte. Sí. Bueno, ¿por pero qué? ahí Porque hay maña, porque tiene la posibilidad el presidente de designar al Por final eso de la es lo que jornada. él dice. Sí. O sea, se mandan con ese mandó para propósito. perder. Claro. Porque perdiendo en Claro. estas etapas, la propia ley te da una ruta que te permite es. ya ni siquiera preguntarle al... Pero es indudable que el bloque de contención, como se llamó en su momento, sí atoró muchas cosas, Efraín. Pero vamos, yo creo que si nos vamos a... La más emblemática, la ley electoral. ¿Sí? El presidente sí quería cambiar la ley electoral, no funcionó el plan A, no funcionó el plan Yo no B. estoy tan seguro. Y ahora el plan C, dicen, es ganar la mayoría ¿Por qué en el no Congreso? lo promovió cuando tenía la mayoría calificada, por ejemplo, en el primer trienio? ¿Sí? El Claro. tema del Poder Judicial. Claro. O sea, Sí. había un cálculo ahí. Claro. Sí, la ¿por qué reforma no lo electoral perjudicaba a todos los partidos en materia de financiamiento. Empezando y otras- por Morena. Entonces Morena, claro, no se iba a hacer el harakiri Morena, por supuesto. Morena era el gran perdedor Sí. con esa reforma electoral. Claro. ¿Fue plan con maña? Sí, por supuesto. Perder el plan A y Es que- perder el plan A B. ver, es que es el planteamiento de pierdo la batalla, pero gano la guerra. Y es lo que ha hecho Andrés Manuel. Y no es un misterio, ¿eh? Incluso él necesita estar
enfrente porque él gobierna desde Claro. la confrontación y necesita Sí. tener Sí, claro. materia para la Sí, confrontación. sí. Y porque si no... Y cuando no la encuentra en casa, la busca con Milei. Ah, sí, claro. Claro. Y lo compara Claro, con Hitler claro, y, claro. Y se acuerda de la presidenta de Perú. Sí. Es esa Sí, habilidad, sí. habilidad para seguir manejando la batuta de la comunicación. Sí, hay libertad para que decida el PRI como quiera en algunas cosas. Y hay cosas esenciales en las que se hace valer el acuerdo. Que es válido, es parte de esto. Podrá no gustarnos, pero así es. Llegamos a la recta final. No son ejercicios de adivinación. En el presente, en el análisis objetivo de las cosas como están hoy, ¿ustedes creen que a Morena le alcance para obtener esa mayoría calificada que tanto busca el presidente López Obrador? Por sí misma tengo mis dudas. No Es creo. decir, por sí misma solo Morena, con sus aliados. O sea, Morena, sí damos conserva, por hecho Morena, Verde Ah. y PT, yo creo que sí le alcanza para tener la mayoría simple. con aliados. Sí. Para la calificada, no hay que olvidar que en 2018 no la obtuvo. Así La es. construyó ya en el ejercicio. Entonces, pudiera ratificarse esa correlación, porque también es sano que existan, Claro, es democrático. que existan los contrapesos. Es altamente Sí. peligroso quien gobierne Y y, la- donde sea Sí. que el presidente o el primer Sí. ministro No o lo el tenga que sea, todo. lo tenga todo. Sí. Es un hombre o es una mujer Así es. que puede tener tentaciones absolutistas. Y si la Es normal. presidenta, si la Normal. presidenta Sheinbaum, ella tiene otro perfil, ¿sí? Que yo creo que sí va en la línea de la dureza discursiva de López Obrador, pero está mostrando señales de que podría acabar la veda de la negociación política con los adversarios. ¿Tú ¿Quién qué sabe? piensas que yo creo pueda que pasar? yo ¿Le creo que alcanza para la Movimiento- mayoría no, calificada? no, pero creo que Movimiento Ciudadano A ver, no le alcanza la no le mayoría alcanza por sí calificada. mismo, no, pero con Movimiento podría acercarse, podría acercarse. Con Movimiento Y Ciudadano. yo creo que Sheinbaum, yo tuve oportunidad algún día de platicar aquí varias horas en Querétaro con ella a invitación de Sinoé. Es una mujer inteligente, es una mujer pensante, es una mujer académica. Va a romper con Andrés Manuel. ¿Es más científica que política? Sí, sí, por supuesto, es su origen. Sí, y luego la lucha. Va a romper con Andrés por Manuel, supuesto. ¿tú por crees? supuesto. Eso es histórico. Sí. No, ¿qué Sí es presidente histórico, pero- no ha roto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser ella. ¿Y lo hará? Por supuesto que lo va a hacer. Habrá condiciones. ¿Cuál es una condición? Es cómo queda integrado el Senado, cómo queda la Cámara de Diputados en cuanto a la alianza política con ella o con Andrés Manuel. Pero habrá la tendencia histórica también desde los romanos de muerto el rey, viva el rey. Andrés Manuel, si le permiten seguir siendo el líder político y social, bueno, tendrá el instrumento de la revocación con lo que podría amenazar. Pero a mí me parece que Sheinbaum tendrá la fuerza suficiente. Ahora hay de rupturas a rupturas, ¿no? Hay la ruptura de Salinas, donde salen 17 gobernadores, o la de Cuauhtémoc, de Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles. Yo no alcanzo a ver que vaya a haber ruptura. Habrá La platicaremos. enfriamiento. Es una forma de ruptura, No, ¿sí? no. Sí, pues es el enfriamiento. Enfrió la relación. No, enfrió la relación, pero no rompo contigo. Ni rompo con tu grupo, ni rompo con tu gente. Sí, claro. Y te doy posiciones. Sí, y... sí, Andrés, te recuerdo una anécdota. Un día le habla Lázaro Cárdenas a Plutarco Elías Calles y le dice: oye, Plutarco, estás golpeando a todos a mi gobierno. Dice: no, señor presidente, yo le he dicho a todo mundo que usted es el presidente revolucionario que más ha logrado la consolidación de los ideales, de la reforma agraria, del petróleo, de ferrocarril, de esto y esto. Sí, dice, pero le estás golpeando a mis funcionarios, a mis secretarios. Ah, bueno, esos sí son una bola de inútiles. No, dice, le estás pegando a mi gobierno. El enfriamiento es eso, Andrés. ¿Tú crees que vaya a haber ruptura? Así como algo espectacular, no. Enfriamiento. Tiene una ventaja Sheinbaum. El presidente ha ofrecido y se ha distinguido por cumplir lo que ofrece, No que va, a, todo, guardar, no que va a todo. guardar silencio, ¿sí? Que se va a ir a un rancho de dulce nombre en el sureste y que
no estará ya activo ni para recibir ¿Y si le ni creemos? para dar consejos. Es lo que hasta este Sí, momento bueno, ha reiterado. su discurso. Pero vamos, Pero si, te pregunto, si es, ¿le crees? en la vida pública, en la parte pública puede ser que sí, pero no en los En lo subsuelos. privado. En lo privado, Entonces no va a haber ruptura. yo sostengo que no, en el sentido de que haya una confrontación como la No, no. hubo entre Zedillo con Salinas y como la vimos con muchos presidentes. A ver, de acá este Aunque la nos- nieguen muchos, A ver, acá Se ha dado, A ver, sí. acá entre nos. De presidente a presidente. ¿Hubo ruptura entre Andrés Manuel López Obrador y Peña? yo creo que sí. ¿Cuál? ¿Dónde está Peña? Disfrutando. ¿Cuántos de procesos lo hubo que contra hizo. sus gobernadores, contra sus funcionarios? A ver. Eso es la ruptura. Dicen Estamos que- diciendo que hay rupturas de diferente calibre. Bueno, yo no veo la ruptura entre los dos presidentes. Y según cuenta la leyenda, a los que no había que tocar, no se tocaron. De los funcionarios de Peña. Y no se han tocado. Pero no está Cosa aquí. en la que ¿Tú? el ¿Cómo la presidente ves? no engañó, porque él de antemano dijo no voy a perseguirlos. Sí, habló Así de una es. amnistía. Él dijo, yo he sido un perseguido y no voy a ser un persecutor. Y eso hay que explicarlo dentro de este gran marco. ¿Y qué Así es. Ricardo Anaya? No lo está persiguiendo AMLO. Esto es un asuntos que vienen desde el gobierno pasado. ¿Tú crees que está por gusto en Estados Unidos? Yo, y que, si fuera- y que hoy la pregunta que se hace Bueno, Ricardo debe estar a Anaya gusto en Estados y su Unidos, gente, por supuesto. Y que hoy la pregunta que se hace Ricardo No. Anaya y su gente es, porque dicen va a ir 3 en la lista pluri, no se llama así, pero en la lista pluri al Senado, que la pregunta va a ser cómo va a entrar a tomar protesta. Esa es la cuestión. ¿Cómo va a entrar a tomar protesta al edificio de Paseo de la Reforma en el Senado cuando el presidente López Obrador va a seguir siendo presidente? Esa es la cuestión. No tiene Entonces, problema ¿es perseguido para o no? inscribirse. ¿Es perseguido o Bueno, no? es que lo vamos a ver en ese momento, Andrés. O sea, en este momento, Anaya puede inscribirse sin problema. Puede recibir su constancia de asignación sin problema. Sí, claro. El reto es si entra o no entra, con una según que establece la Constitución. Si en un determinado tiempo no rinde protesta, entra el suplente sin que tenga el derecho el propietario a reclamar el regreso. Entonces, no hubo persecución a Anaya. Yo sostengo que no. No hubo enfriamiento, nada más A lo ver, congeló. Yo en lugar de López Obrador habría hecho lo mismo. ¿Tú habrías hecho lo mismo? Es decir, mantenerlo en Atlanta. Allá está, Sí, allá está bien. allá está bien, allá Pues, disfruta, sí, no puede estar mal. atiende a sus hijos. No No, puede estar mal. evidentemente no está mal. Están mal los migrantes mal. que no tienen para comer, que no tienen en dónde trabajar. Eso sí están mal. Pero Anaya, por favor. Pero tampoco me digan que persiguió a Peña. Bueno, no a Peña, pero sí a muchos. Yo hablo su de gobierno. Peña. Por eso yo hablo de ruptura. Y creo que la va a haber y creo que ha habido. Hay diferentes temperamentos, totalmente de acuerdo, más o menos. Don Efraín Mendoza, un comentario final agradeciendo tu participación y deseando volver a contar pronto con ella, muy pronto. Yo esperaría que lo que las encuestas muestran en este momento como tendencia aparentemente ya inamovible, no se traduzca en baja participación ciudadana, porque muchas veces también un efecto es ese. Si ya sabemos quién va a ganar, si ya lo dicen todas las encuestas, pues ya para qué vamos a la... Las elecciones son momentos de convivencia, de confrontación, de ajuste de cuentas, son momentos de emoción, son momentos de espectáculo y debe mantener entretenida también a la población en el fondo de los asuntos, no solamente en el chistorete. Tu comentario final en ese Yo sentido. esperaría un Congreso federal, que es el tema que estamos tratando, tanto de senadores y de diputados federales, más equilibrado, que actúe realmente con la función histórica. El Senado representa a los estados, los diputados a la población, y que puedan equilibrar, que es la función de la división de poderes, al Poder Ejecutivo, que puedan contenerlo en los excesos normales de todos los presidentes de la República. En el pronóstico de hoy, ¿quién gana la presidencia? Claudia Sheinbaum. En el pronóstico hoy. Yo creo que al día de hoy no hay discusiones, Claudia Sheinbaum. Y un comentario final que me llegó ahorita que terminábamos y que es un viejo debate.
a propósito de elecciones recientes, y lo dejaremos para nuevas mesas, pero así, muy cortito. ¿Debemos pensar en la segunda vuelta en el país para las presidenciales? Yo creo que teóricamente es bueno. Sin embargo, también se ha visto cuando se aplicó en el país que no daba el resultado esperado. ¿Sí? En San Luis Potosí, yo recuerdo, a la segunda vuelta ya no iba nadie a votar. Así, y se tuvo que desechar. Y se echó para atrás. Sí. ¿Debe haber segunda vuelta? No, de ninguna manera. No. ¿Qué es la segunda vuelta? La segunda vuelta es un chantaje de las minorías y normalmente con el segundo lugar. Es decir, es un fraude a la democracia al final de la jornada. Va menos gente, efectivamente, aumenta la abstención y el costo aumenta también. Sí, claro. Muchas gracias. No, al contrario. Doctor, gracias, Efraín. Andrés, siempre es un gusto. Gracias a ustedes, corran la voz, ya saben dónde encontrarnos y recomienden el programa. Y No si no, pierdan la brújula. como no pierdan la brújula, como dicen los cómicos de la lengua, Uy. si no les gustó, guarden silencio. Y Sean si discretos. No, pues, sean discretos. Y si no, por ahí nos recomiendan. Gracias.